Seguimos en negocios en imagen. La empresa Ferromex, concesionaria de los ferrocarriles, de una parte importante de la red de ferrocarriles del país, va a invertir 400 millones de pesos para duplicar su participación en el puerto de Manzanillo, un recinto portuario estratégico para el desarrollo económico del país. Vamos a platicar con el gerente intermodal del Grupo México Transportes, él es Héctor Ayala. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Qué justifica este incremento de la inversión en este puerto, en Manzanillo? ¿Cómo está evolucionando el manejo de la carga en ese recinto? Pues mira, Darío, afortunadamente para el contexto nacional, para la industria, el puerto de Manzanillo o en general los puertos de México están incrementando operaciones de recepción y desalojo de contenedores de carga proveniente principalmente de países asiáticos, ¿no? Para esto es importante considerar, hablando de números oficiales, que el puerto de Manzanillo en 2020 cerró con una operación de 6.5 millones de TEUs, de los cuales, esta operación en México, 6.5 millones de TEUs, de las cuales el puerto de Manzanillo operó el 45%, es decir, 2.9 millones de TEUs. Entonces, esto coloca al puerto de Manzanillo como la posición más estratégica de ingreso de carga contenerizada por parte del Pacífico hacia las principales zonas industriales del país. Claro. Héctor, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Para Grupo México, ¿cómo digamos que se genera esa cadena de valor, esta mayor operación de el puerto de Manzanillo, sobre todo, pues también conociendo que tienen una presencia importante? Claro, Rogelio. Pues bueno, déjame decirte que para nosotros, como Grupo México Transportes, dentro de nuestros más de 10,000 kilómetros de vía, abarcando 24 entidades federativas del país, que representa el 86% del Producto Interno Bruto, es evidentemente prioridad para una de nuestras unidades de negocios más importantes, tratándose del tema intermodal, el atacar y entender cuál es la necesidad del puerto de Manzanillo en términos de desalojo, considerando este incremento tan benévolo para la economía que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. ¿Cuál es la vocación del puerto de Manzanillo y cuál es el potencial que le ven en este año, un año muy complicado, un año muy difícil? ¿Cómo ha afectado la pandemia del coronavirus? ¿Ha sido para bien o para mal? Porque bueno, pues uno de los sectores que hemos visto que en medio de esta crisis se ha fortalecido es justamente que tiene que ver con la logística. Claro, por supuesto, Darío, pues mira, déjame contarte que evidentemente el tema coyuntural de la pandemia y el contexto global que estamos viviendo como humanidad ha tenido sus afectaciones directas a la producción y al comercio mundial. Evidentemente, esta afectación ha tenido efecto sobre México, ¿no? Es por eso que nosotros, como Ferromex, en conjunto con nuestros equipos de inteligencia de mercado, con las principales navieras que atracan en este puerto y con una excelente comunicación con la autoridad federal y competente administradora del puerto de Manzanillo, es que nosotros vemos que para inicios de este año viene una creciente sostenida en términos de recepción de contenedores por este puerto, lo cual nos lleva a tener la conclusión, y ahora con la espera del cierre del anuncio de los números oficiales, en que este mes de enero para el puerto de Manzanillo fue uno de los meses récord en la historia, al menos de la última década, en número de contenedores operados, lo cual para nosotros como ferrocarril representa una gran oportunidad de incorporar nuestros servicios y nuestras operaciones a la cadena logística de las industrias más esenciales y más importantes para nuestro país. Héctor, ¿y qué tanto más puede crecer el comercio en el puerto de Manzanillo y hacia dónde se van a dirigir estas inversiones que nos mencionas? Pues mira, definitivamente es importante comentar que hoy en día el puerto de Manzanillo ha tenido a bien llevar
desarrollar y crecer la infraestructura de acuerdo a la demanda que ellos han previsto, que han pronosticado y que están ejecutando. Por ello, las terminales con frente de mar, las 5 más importantes, hoy en día tienen capacidad para operar trenes y evidentemente en esa sinergia logística, nosotros como Grupo México Transportes tenemos que estar a la altura y tomar parte de ese reto que representa para precisamente poder tener la capacidad de atender la demanda del mercado. Déjame darte una cifra para empezar a aterrizar lo que representa nuestra inversión y nuestros ajustes operativos. Hasta hace unas semanas, nosotros teníamos la capacidad de desalojar un tren al día, que esto representa 264 contenedores. A partir de estas inversiones y de estos proyectos, tenemos la capacidad de mover 2 trenes al día que representan 528 contenedores. A mediano plazo podemos incorporar un tercer tren e incluso en el último cuarto de este año podríamos estar hablando de la incorporación de un 4.º tren desde el puerto de Manzanillo a los principales puntos industriales de nuestro país. ¿Cuáles son esos puntos industriales a los que te refieres, Héctor? Y más allá de Manzanillo, que ciertamente es quizás uno de los más, o el más importante puerto, ¿qué hay de otros recintos portuarios? O Lázaro Cárdenas, Topolobampo, incluso pues, en la otra parte del país, en la península de Yucatán, Progreso. ¿Cómo juegan, no se diga Veracruz, cómo juegan esos recintos en la estrategia del Grupo México? Claro, pues mira, acotando la pregunta, nosotros tenemos identificados y operando hoy en día, hablando por destino, teniendo como origen la carga contenerizada que movilizamos, tenemos el principal destino que es la zona del Valle de México. Este considera el 60% del total del volumen que nosotros desalojamos. En segundo lugar tenemos Monterrey con un 30% y en tercer lugar tenemos la zona de Guadalajara, que es importante comentarte que esta zona en los últimos 6 meses ha tenido un boom de incorporación de industrias que han incorporado el ferrocarril en sus cadenas logísticas. Sí. Oye, Héctor, ¿y qué tanto compite Manzanillo con los puertos en el Pacífico que están en los Estados Unidos? Estamos captando más carga de Asia, definitivamente. Por supuesto. Déjame decirte que Manzanillo, al ser el puerto principal de recibo y operación de mercancías contenerizadas, primordialmente con origen asiático, evidentemente ha tenido o está viviendo este incremento interesante, ¿no?, de contenedores que recibe día a día. Cada vez son más las navieras que atracan en el puerto, la frecuencia de los barcos que recibe el puerto, el volumen de los contenedores que traen los barcos, ¿no?, las inversiones de las operadoras en términos de infraestructura, las grúas de pórticos, las grúas a tierra, el personal, el desarrollo de infraestructura, las ventanas, la modernización en términos de todos los procedimientos que tienen que hacer los usuarios de acuerdo a la legislación vigente, ¿no? La modernización de estos procesos, la eliminación de trámites lentos, todo eso nos ha ayudado a ubicar al puerto de Manzanillo como un hub importante, interesante y al nivel de los principales puertos de los Estados Unidos. Pues Héctor Ayala, gerente intermodal del Grupo México Transportes, te agradecemos mucho estos minutos. Nada que agradecer, al contrario, agradecer a ustedes la apertura, el foro para compartir estos datos tan relevantes y evidentemente todo basado en una estrategia para un desplazamiento oportuno, eficaz, para lograr un abasto competitivo a la industria nacional, que hoy en día es lo que más se requiere.